comienzo de la clase, siempre les hago la misma pregunta. Como la idea es que ustedes puedan ver estas clases nuevamente si tienen que hacer alguna revisión o si hubo alguna parte que no les quedara clara. Y también para los compañeros que de pronto no pueden estar aquí en vivo y en directo, esta clase está siendo grabada, entonces siempre debo preguntarles, ¿alguno de los que está aquí presente tiene algún inconveniente con que la clase esté siendo grabada? No, señor. No, No, señor. señor. Muchas gracias, ya sea ahí No, hablándome señor. o por el chat me pueden comentar si hay algún problema. ¿Listo? Perfecto. Entonces ya está ahí siendo grabada la clase. Y vamos a pasar ahora sí propiamente dicho a comenzar con el tema nuevo. Voy a... Me cambiaron esto. Ah, es que estoy mirando donde no es. Voy a empezar como siempre a compartir mi pantalla. Ya saben, si de pronto dejan de ver o si de pronto dejan de escuchar, porfa, me pegan un gritico ahí. Ah, profe, no se ve, profe, no se oye. ¿Listo? En este momento están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a seguir en un tema parecido al anterior, pero que tiene varios elementos que son muy diferentes y en cierta medida este tema es un trabajo un poquito más sencillo, es decir, no tiene tantas reglas como tiene de pronto el artículo de prensa, sino de pronto es un poquito más libre. Entonces, en ese sentido, pues también es un poquito más fácil. Vamos a comenzar ahora con el tema de el artículo de opinión, de qué es, de cómo se escribe, de los diferentes, bueno, diferentes tipos no hay, pero de todo lo que tiene que ver, al menos en un primer nivel, en un asunto muy básico, lo que tiene que ver con un artículo de opinión. ¿Listo? Las diferencias que tiene con el artículo de prensa, sobre todo nos vamos a basar mucho en eso el día de hoy. Vamos a hacer 4 cositas muy cortas, son muy concretas, y vamos a trabajarlas tanto con sus opiniones como siempre, como con un ejemplo que les voy a mostrar ahorita en un momento. 4 cositas vamos a ver. Primero les voy a hacer una breve introducción y una definición de qué es un artículo de opinión. Luego vamos a ver el objeto, es decir, cuál es su objetivo, para qué sirve, qué es lo que quiere lograr un artículo de opinión. Y aquí se va a ver la diferencia porque sobre este tema vamos a trabajar esta clase y la entrante. El día de hoy vamos a trabajar como se ve aquí en el título, pero le pongo el puntero. Qué divertido. Como se ve aquí, con el esqueleto del artículo, con la estructura de fondo, ¿sí? Con el andamio, digamos, del artículo. Y la próxima clase vamos a trabajar cómo rellenarlo, cómo rellenar ese esqueleto, ¿listo? Entonces, hoy vamos a trabajar en eso, lo que quiere decir que vamos a ver la estructura, es decir, las partes que tiene un artículo de opinión y cómo se crean esas partes del artículo de opinión. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver. En la próxima clase, como les digo, vamos a trabajar en rellenarlo, ese esqueleto, como ya no solo los huesitos, sino también la carnita y todo que quede bien chévere. Estas son las 4 cositas que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, entonces, comenzamos con la introducción y la definición. ¿Qué es un artículo de opinión? Como su nombre lo indica, pues es un artículo, al igual que el artículo de prensa, es un artículo breve, es un texto cortico, de hecho ya se darán cuenta, es incluso más cortico que el artículo de prensa, el artículo de opiniones puede ser todavía más cortico. A propósito, esa es otra cosa de la tarea que me entregaron. Hubo unos artículos muy corticos, tampoco, sí está bien que tiene que ser cortico el artículo, pero tampoco, no exageren. En fin, les decía, un artículo de opinión es un texto breve que trata de un tema relevante o llamativo, al igual que el artículo de prensa. ¿Sí? Tienen en común que ambos deben tratar sobre un tema que sea relevante, es decir, que sea importante, que sea vigente, es decir, que tenga una importancia significativa en el entorno de quien lo escribe y de quien lo va a leer.
y también que sea llamativo. Entonces, no solo que sea importante, sino que además llame la atención de las personas, porque obviamente lo que uno quiere es que lean su articulito. Cuando uno escribe el artículo, pues uno quiere que la gente lo lea. Entonces, para que lo lean, tiene que ser no solo de un tema importante, sino de un tema llamativo, un tema que llame mucho la atención. Entonces, ese textico, además, a diferencia del artículo de prensa, ese tema tiene que ser vigente, ¿sí? Con el artículo de prensa veíamos que puede tratar de hechos o de situaciones anteriores de hace mucho tiempo y que nos sirve para actualizar esa información. Y eso se usa muy seguido en los artículos de prensa. El artículo de opinión, en cambio, debe tratar de un tema vigente, es decir, de un tema del presente casi que inmediato. Si de pronto se habla de algo del pasado, tiene que ser algo de hace poquito tiempo. Uno no, por lo general, hay excepciones, obviamente, como en todo el mundo, en todas las cosas siempre hay excepciones, pero por lo general, la idea es que el tema del artículo de opinión sea un tema vigente, un tema del que se esté hablando en el momento. Entonces yo pues podría técnicamente escribir un artículo de opinión acerca del Mundial de México 1986, pero pues no es un tema muy vigente y entonces eso va en contra de esta primera partecita porque no a mucha gente le va a llamar la atención leer un artículo de opinión de un mundial de fútbol de hace 45 años. 45, 55, bueno, menos mal yo no soy profesor de matemáticas. En fin, de hace muchísimos años. La idea es que el tema sea un poquito más cerquita, que sea vigente, quiere decir que se esté hablando en este momento, que sea casi que del presente inmediato. ¿Qué contiene ese artículo de opinión? Ideas a favor o en contra de ese tema. Básicamente de eso se compone, que esa es la diferencia, otra de las diferencias del artículo de opinión al artículo de prensa. Un artículo de prensa lleva información, únicamente información, ¿sí? En cambio, en el artículo de opinión hay ideas a favor o en contra que se llaman argumentos, ¿sí? Eso no se utiliza en un artículo de prensa, se utiliza en un artículo de opinión. Ahorita vamos a ver con un ejemplo este asunto un poquito más claro. Pero entonces, como para resumir esta primera diapositiva, básicamente eso es un artículo de opinión, un texto breve, un texto corto que trata de algún tema relevante, un tema llamativo, que es vigente, es decir, que es del presente casi que inmediato y que contiene ideas a favor o en contra de ese tema relevante. Básicamente eso es un artículo de opinión, un textico en el que hablamos cosas a favor o cosas en contra acerca de un tema relevante o llamativo. Vamos a ahondar en esto ahorita más adelante, pero por ahora, ¿alguna pregunta o todo queda claro? Ya sea ahí por el chat o alzando la manito o abriendo el microfonito para decirme todo claro. No, señor. No, señor. ¿Todo bien? Listo. No, profe, todo quedó claro. Listo, muy bien. Igual sobre esto vamos a volver y ahorita vamos a ver qué tan claro de veras quedó. Como les decía, vamos a ver un ejemplo que, como ustedes saben, aquí hemos trabajado constantemente con el diario del espectador, porque a mí personalmente me parece que a ratos se tropieza y se descacha, pero por lo general me parece un diario muy interesante, muy bueno. Entonces vamos a trabajar con un ejemplo tomado de la sección de opinión, ¿ven? Porque son artículos de opinión del diario El Espectador de William Ospina, que es un escritor y ensayista colombiano muy interesante, muy bueno también, con un artículo de opinión que se llama Todos tenemos la llave, por si lo quieren buscar después más adelante para leerlo ustedes, que es muy interesante. Lo voy a empequeñecer un poquito porque por el momento no necesito que lean, sino que vean que este es largo incluso. Los artículos de William Ospina por lo general son largos. Esto es muy largo para un artículo de opinión, en mi opinión, ahora sí. Hay gente que dirá, no, ese está perfecto. Hay gente que dirá, no, al contrario, está muy cortico. Pero en mi opinión y lo que vamos a trabajar aquí en la clase, este es un artículo muy largo, un artículo de opinión muy largo. Hasta aquí estaría perfecto a mi parecer. 1, 2, 3, 4, 5 parrafitos. A mí personalmente me parecería perfecto. Él hace muchos más, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 párrafos, que igual no es muy largo para una lectura, pero para lo que vamos a trabajar aquí en clase sí es un poquito largo. Entonces, para que vean que
Igual es un texto muy cortico, 5 párrafitos es muy corto. No, ustedes no van a tener que escribir 5 párrafos, ya después más adelante veremos eso. Pero igual, para que vayan viendo que aproximadamente tiene entre 5 y máximo 10, desde mi punto de vista, un artículo de opinión. Ahora sí, entrando a leer como tal, ahora lo voy a agrandar para que todos puedan ver más claramente. Voy a leerles rápidamente este primer parrafito para que vean una cosa que vamos a ver ahorita en la diapositiva siguiente. William Ospina dice: hay momentos muy graves de las sociedades frágiles y amenazadas en que hay que fortalecer a las autoridades, pero hay momentos todavía más graves en que lo que hay que fortalecer es a las comunidades. Claro que se las debió fortalecer desde el comienzo, pero las sociedades señoriales se alzan de hombros y cuando llega el bien es poco y tarde, como escribió Lope de Vega. No vamos a entrar a analizar mucho qué quiso decir todavía, sobre eso vamos a volver ahorita en un momento. Pero tengan ahí presente ese primer parrafito. Ahí, listo, ténganlo ahí. Otra cosa que vamos a mirar, está en un parrafito aquí más adelante. Ahora no lo encuentro. Este el último. Ya vimos el primero, ahora el último. Dice William Ospina: solo una cosa puede protegernos del horror y del crimen. Solo una cosa puede salvar a nuestros líderes sociales, a nuestros niños. Que estemos acompañados, que seamos conscientes los unos de los otros, que cuidemos los unos de los otros, que formemos por fin una comunidad. Ya, le repito, ahorita vamos a volver sobre esto para empezar ahora sí un poquito a leer ya detenidamente qué quiso decir William Ospina, pero por ahora quiero que vean esos dos párrafitos para que vean lo que sigue en la eh, diapositiva que sigue. Levantando la manito muy en orden o escribiendo ahí en el chat, ¿para qué creen ustedes que sirve un artículo de opinión? Dana, que levantaste la mano, te escuchamos. ¿Ya no? No, ¿Qué pasó? profesor, sin culpa. No. Vale. Entonces, Melanie, que eres la que sigue ahí en el orden de los que levantó la mano, te escuchamos. Melanie. Melanie. Gracias por avisarme. Porque como ustedes pueden ver, yo aquí estoy compartiendo pantalla, entonces no puedo ver lo que escriben. Dice Melanie, como ya dice, dar una opinión sobre un tema. Compartir un punto de vista. Expresar mis ideas, dice Andrés Camilo Cárdenas. Muy bien. Ese es uno, que es, como lo dicen, pues muy obvio, está ahí en el nombre. Es un artículo de opinión, entonces yo lo utilizo para opinar, para compartir un punto de vista o mis ideas respecto de ese tema que veíamos ahorita en la diapositiva anterior. ¿Quién más? ¿Alguien más quiere hablar? Por ahí he visto varias manitos levantadas. Esperen. Que aquí me hago bolas un poquito. Melanie. ¿Quién? ¿Hay alguien más había levantado la mano y ya no la levantaron más? ¿Alguien más? ¿Qué otra idea tienen de para qué sirve un artículo de opinión? ¿Alguien más? ¿Para qué creen? Sugerir ideas. No he visto que nadie levante la manito por ahí. Ni escriben en el chat, ni levantan la mano para tomar la palabra para darnos sus opiniones. Bueno, no es que te esté ignorando, David, sino que por favor recuerden levantar la manito para que yo les dé la palabra. ¿Listo? Entonces, esta es la principal, como decíamos, la más obvia que está en el nombre, que es para compartir un punto de vista. Otro objetivo, otra cosa para la que sirve un artículo de opinión es para exponer argumentos a favor o en contra acerca de algún tema o de alguna opinión que se tenga respecto de algo. ¿Sí? No es lo mismo porque yo puedo decir,
Si es por compartir un punto de vista, yo puedo decir, no, mi opinión acerca de las clases virtuales es que son horribles, que yo no estoy aprendiendo nada, que pereza, etcétera, etcétera. Eso es compartir un punto de vista, pero además se puede y de hecho se debe exponer argumentos, es decir, ideas que demuestren o que sustenten o que defiendan esa opinión. Entonces yo puedo decir, las clases virtuales son feas porque no todos tienen internet y computador para entrar a las clases y para mandar los trabajos. ¿Sí ven? Eso es exponer un argumento. Para eso también sirve un artículo de opinión, para exponer argumentos, ideas que defiendan una opinión acerca de un tema. Finalmente, y este es uno clave para el que se utiliza mucho hoy en día los artículos de opinión, las columnas, los artículos de opinión por lo general se escriben en columnas dentro de los periódicos, ya sea en físico o en internet, como el que acabamos de ver de William Ospina. Buscan a través de este punto de vista y a través de estos argumentos convencer al lector de algo, convencerlo de alguna cosa, de alguna idea, convencer al lector de que este punto de vista, de acuerdo a estos argumentos, es muy correcto o es muy sólido o es, de pronto no digamos ya la verdad, porque ninguna opinión es la verdad, pero que sí es un punto de vista muy sólido, es decir, un punto de vista muy inteligente, muy bien construido, ¿sí? En el caso, volvemos, por eso les decía que solo necesitábamos estos dos párrafitos. En el caso del artículo de opinión de William Ospina, lo mismo, levantando la manito o escribiendo ahí en el chat. ¿De qué creen que está tratando de convencernos William Ospina con este artículo? De acuerdo a esos dos primeros parrafitos que leímos, vuelvo y lo leo mientras ustedes prestan mucha atención. Dice William Ospina, hay momentos muy graves de las sociedades frágiles y amenazadas en que hay que fortalecer a las autoridades. Pero hay momentos todavía más graves en que lo que hay que fortalecer es a las comunidades. Claro que se las debió fortalecer desde el comienzo, pero las sociedades señoriales se alzan de hombros y cuando llega el bien es poco y tarde, como escribió Lope de Vega. ¿Qué creen, sin entrar a analizar demasiado, de qué creen que está tratando de convencernos William Ospina con este artículo? Los escucho, levanten la mano o escribiendo ahí en el chat, lo que crean. Lo que les parezca. Por ahí alguien levantó la mano o ya no. La levantó pero se arrepintió. ¿Nadie? Nadie se anima. Les repito, estamos es en que creen. Ahorita entramos a mirar más detenidamente. Andrés Camilo Cárdenas, te escuchamos. Dice, escribes ahí en el chat de la protección a las comunidades. A mí me parece, pues, creo yo, que está literalmente acá. La opinión de William Ospina y de lo que quiere convencernos en este artículo es que hay momentos en que hay que fortalecer las comunidades, en que hay que protegerlas. Muy bien, está ahí escrito literalmente. Hay momentos en los que hay que fortalecer a las comunidades. En el último párrafo repite esa idea. Dice, solo una cosa puede protegernos, que estemos acompañados, que formemos por fin una comunidad. Lo dice al principio y lo dice al final, como dice Andrés Camilo. Es importante proteger según la opinión de William Ospina, es importante proteger a las comunidades, formar comunidades. ¿Sí ven? Estaba ahí puestecito, no voy a pasar. Muchas gracias, Andrés Camilo. ¿Sí? ¿Sí ven? Este ejemplo es una muestra de que quiere convencernos de eso, de la importancia de formar comunidades. No, ya me iba a adelantar, ¿listo? ¿Quedan claros estos tres elementos de para qué sirve un artículo de opinión? ¿O hay alguna pregunta o quieren otro ejemplo? Cuéntenme.
No, señor, todo quedó claro, señor. No, señor. Reviso el chat por si de pronto hay alguna pregunta en el chat. Por ahora no. Ni hay manitos levantadas. La de Andrés Camilo, pero pues ya puedes bajarla, a menos claro que tengas una pregunta. No, ya la bajaste, listo, perfecto. Listo, dice Michelle que no hay ninguna pregunta. Listo. Pasamos entonces a la última, que es un detallito que lo dejé al final, aparte de la explicación, porque es muy diferente. Y este se utiliza, o sea, esto por lo general ya no es un artículo de opinión, sino una carta editorial, una editorial abierta, en fin. Pero de vez en cuando se utiliza que es para reaccionar. A veces cada vez pasa menos, pero a veces, sobre todo al comienzo del asunto de la prensa, cuando salieron los periódicos y se abrió la oportunidad de escribir y de mandar artículos de opinión a los periódicos, yo escribía un artículo, por ejemplo, diciendo el profesor Carlos Fiquitiva es el mejor profesor del mundo. Por ejemplo, otro profesor Carlos Fiquitiva de otro país. Todavía se hace, pero cada vez menos. Cuando una persona lee un artículo con esa opinión, puede escribir otro artículo reaccionando a esa opinión. Entonces, si yo escribí un artículo que dice que el profesor Carlos Fiquitiva es el mejor profesor del mundo, otra persona puede escribir su propia opinión, su propio artículo de opinión para reaccionar al mío y decir, no, usted está loco, el profesor Carlos Fiquitiva es el peor profesor que hay, tan feo y tan malo que es, y tan cansón. ¿Sí? Cada vez se usa menos, pero también puede utilizarse para reaccionar al artículo de opinión de alguien más. ¿Sí? Se usa cada vez menos, le repito, y sobre todo se usa en los círculos académicos mucho. Cuando alguien saca un artículo de opinión acerca de un tema académico muy importante, dando alguna teoría o alguna hipótesis de algo, otra persona lee ese artículo y dice, no, usted está loco, y le contesta. Y de hecho, hace mucho tiempo no pasa, pero se han armado grandes discusiones por medio de artículos de opinión. Es triste que ya no pase. Y esa era una idea que yo tenía donde hubiéramos podido trabajar este tema en la presencialidad, pero en fin, no me voy a distraer más, ¿listo? Lo dejé al final y aparte, pues porque es una especie rarita de objetivo del artículo de opinión, ¿listo? Ahora vamos a pasar a las partes que tiene un artículo de opinión, el esqueleto, como les decía al comienzo de la clase. Son solo 3 y todas son muy fáciles. Y con lo que les repito, esta es mucho menos riguroso y tiene muchas menos reglas que el artículo de prensa. El artículo de opinión es un poquito más abierto. Tiene que tener, eso sí, las 3 partes son obligatorias. Tiene que tener una introducción, tiene que tener luego el cuerpo del artículo y luego tiene que tener una conclusión. Siempre tienen que seguir esta estructura. Vamos aquí rápidamente al ejemplo, lo voy a reducir porque está muy grande. ¿Sí? Y todos los artículos funcionan en esa misma estructura. Todos siguen esa estructura de introducción, cuerpo y conclusión. Este primero, en el caso, por eso lo leímos, este primer párrafito es el párrafo de introducción del artículo de opinión de William Ospina. El último, que también por eso lo leímos, es el párrafo de conclusión del artículo de prensa. ¿Sí? El resto, los otros 12 párrafitos que están en la mitad, son el cuerpo del artículo. ¿Listo? Siempre tiene que ceñirse a estas 3 partes. Una introducción, un cuerpo del artículo y una conclusión. Cada una de esas partes obviamente tiene unas funciones especiales. La introducción sirve para presentar el tema y para presentar la idea central. Son 2 cosas diferentes, ojo. Una cosa es el tema y otra cosa es la idea central. El tema, en el ejemplo de William Ospina, tiene que ver con las comunidades. Ese es el tema. Voy a hablar de las comunidades y por eso está aquí en este primer parrafito. Porque ese es el tema y la introducción tiene que servir para presentarle el tema a las personas que van a leer el artículo. Entonces, ya cuando yo leo este primer párrafo, ya sé que va a hablar de las comunidades. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Sí?
Ahora, es diferente, como les decía, de la idea central, porque la idea central es la opinión que yo tengo respecto de ese tema. El tema de William Ospina es las comunidades y la opinión de William Ospina es que hay que fortalecerlas. ¿Sí? Del mismo tema de las comunidades puede haber otra idea central, puede otra idea central decir no, las comunidades no sirven para nada. Otra idea puede ser las comunidades son peligrosas. Otra idea puede decir las comunidades son nuestra última salvación en medio de la violencia. ¿Sí ven? El tema no cambia, el tema son las comunidades. Lo que puede cambiar son las ideas. Entonces, por eso les digo que son dos cosas diferentes. Una cosa es el tema, las comunidades, y otra cosa es la idea central. Hay que fortalecerlas. ¿Sí? Eso pasa con todos los artículos de opinión. Ya de pronto no con un tema tan grande como este, sino, por ejemplo, voy a hablar de comida. Entonces voy a hablar del perro caliente. Ese es el tema. Aparte, del tema, tiene que haber una idea central, es decir, la comida rápida más rica son los perros calientes. ¿Sí ven? El perro caliente es el tema y la idea central es que el perro caliente es la más rica de las comidas rápidas. O puedo hacer un artículo en contra, es decir que el tema son los perros calientes, pero decir los perros calientes son una cosa horrible, que saben feo y se ven feos también, no sé, ya la opinión es de cada uno. Pero si ven, para que les quede claro que una cosa es el tema y otra cosa es la idea. ¿Listo? Por ejemplo, un tema del que se habla muchísimo, perros y gatos. Los perros y los gatos. Para un artículo de opinión, el tema puede ser perros y gatos. Ese es el tema. Los escucho a ustedes ahora, ya sea ahí, repito, por el chat o levantando la manito. Si el tema es perros y gatos, ¿qué idea central puedo sugerir yo de ese tema? Por ahí levantaron la mano. Juan David. Que son enemigos naturales. Perfecto. Esa es una opinión acerca de perros y gatos, que son enemigos naturales. Michelle, que tienes la manito levantada. ¿Otra idea que pueda yo decir de ese tema? Que los dos son buenas compañías o mascotas. Que los dos son buenas mascotas, perros y gatos. Esa es otra idea central que puede salir del tema de perros y gatos. Una última personita por ahí, un último ejemplo de qué idea puedo sacar del tema de perros y gatos. Melanie, que levantaste la manito. ¿Cómo crear una buena relación entre ellos? Bueno, muy bien, eso se puede hacer también. Perros y gatos, ¿cómo hacer para tener una buena relación con ellos? Y así un montón. Aquí nos podíamos sentar horas, pero por ahora son solo 3. Ahorita le doy la oportunidad a más personas de que participen. Lo que necesito que les quede claro es que una cosa es el tema y otra cosa es la idea central, porque esto va a salir en la tarea y no quiero después confusiones. ¿Listo? Entonces, una cosa es el tema, es decir, de lo que voy a hablar en el artículo de opinión, y otra cosa es la idea central, y es decir, mi opinión respecto de ese tema. Repito, por ejemplo, el tema es perros y gatos. La idea central es que puede ser que los perros son mejores que los gatos, o al contrario, que los gatos son mejores que los perros. ¿Sí ven? Salen muchas ideas de un mismo tema, porque son dos cosas diferentes. Queda claro que en la introducción se habla de el tema y de la idea central. ¿O hay alguna pregunta o quieren otro ejemplo? No, señor. No, señor, todo está claro. Yo reviso el chat por si acaso, para que no digan que usted no lee, que se alimentan diferente, decía Juan David Ruiz. Claro que sí, perros y gatos. ¿Cómo se alimenta cada uno de ellos? Muy bien. Si ven, hay muchas cosas diferentes. Entonces, claro, en la introducción se presenta el tema y se presenta la idea central. Aquí lo vimos en el ejemplo del artículo de William Ospina, que nos presenta el tema, que es las comunidades, y su opinión respecto de ese tema, que es que hay que fortalecerlas. Esa es la introducción del artículo de William Ospina. La segunda parte es el cuerpo del artículo.
que tiene ideas a favor de la opinión e información relevante respecto de esa opinión. Entonces, siguiendo con el ejemplo de perros y gatos. Digamos que el tema es perros y gatos y la idea central, la opinión, es que los perros son mejores que los gatos. Digamos, a mí los dos me gustan mucho, de hecho tengo una perrita y un gatico, pero en fin, esto no tiene nada que ver. No me distraigan. Entonces, digamos que el tema es perros y gatos, la idea central es los perros son mejores que los gatos. En el cuerpo del artículo, yo voy a dar ideas a favor de que los perros son mejores que los gatos. Eso es lo que les decía hace un momento, argumentos, ideas que defiendan mi opinión. ¿Sí? Entonces, que los perros son más cariñosos que los gatos mantienen ellos por allá solos y ellos no se le arriman a uno ni nada, en cambio los perritos son todos cariñosos, lo ven a uno y le baten el rabo y lo lamen a uno mucho y se alegran cuando lo ven a uno. Esa es una idea a favor de la opinión de que los perros son mejores que los gatos. ¿Sí? Pasamos al ejemplo que estamos acá también de El Espectador. Dice William Ospina, cuando los campesinos del sur del Tolima se negaron a seguir el destino de millones de desplazados que huían de los campos, fortalecerlos habría consistido en reconocer sus necesidades, escuchar sus reclamos, hacerlos sentir parte importante de la sociedad, hacerlos advertir que se los tenía en cuenta, se los cuidaba y se los valoraba. Esa es una idea que defiende la importancia de fortalecer a las comunidades. Repito, la opinión de William Ospina es que hay que fortalecer las comunidades. Entonces, da esta idea de que hay que fortalecerlas. ¿Listo? Dice aquí otro, bueno, este me sirve para lo que sigue más bien. Entonces, dar ideas a favor de esa opinión. ¿Sí? Yo opino que los perros son mejores que los gatos porque, eso es un argumento, los perros son más cariñosos. Baten el rabo cuando lo ven a uno. Lo lamen a uno. Así demuestran el cariño. Los gatos no, los gatos son todos odiosos y nunca lo voltean a mirar a uno. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? No es que esté 100% de acuerdo con eso, es un ejemplo. Eso es una idea, un argumento. También puedo aportar información relevante. No solo ideas mías, no solo opiniones mías de que los perritos son más cariñosos, sino información relevante parecido a lo que decíamos de opiniones expertas en el artículo de prensa. Entonces, decir, por ejemplo, las investigaciones dicen que los perritos pueden oler la diabetes, pueden oler el cáncer, pueden aprender a prevenir ataques epilépticos en las personas. ¿Sí ven? Eso no es una opinión, eso es un hecho, eso es información, porque hay estudios que de verdad han demostrado que los perritos pueden hacer todo eso. ¿Sí ven? Eso no es una opinión, eso es un hecho, eso es información. Entonces son dos cosas diferentes, lo mismo, necesito que les quede eso muy claro porque esto no va a salir en la tarea, pero vamos a hablar mucho sobre esto en la próxima clase. Una cosa son ideas, que son opiniones mías, ¿sí? Que los perritos se alegran cuando lo ven a uno. Y otra cosa es información, es decir, hechos comprobados, información, como que los perritos pueden oler el cáncer y prevenirlo y avisar que uno tiene cáncer. Eso es información, no es una opinión mía. A mí me parece que los perritos pueden oler el cáncer. No, eso es un hecho. Está demostrado que los perritos, hay ciertos perros que tienen la capacidad de oler esas enfermedades. Lo mismo pasa aquí en el artículo de William Ospina. Él dice, qué lección hermosa había sido el gremio cafetero, qué gran soporte fue para el país durante muchos años esa bonanza, la única democráticamente repartida de nuestra historia. Esto no es una opinión de William Ospina, esto es un hecho que durante muchos años el gremio cafetero fue un soporte para el país. Esa comunidad del gremio cafetero fue un soporte para el país. Esto no se lo inventó William Ospina, no es lo que William Ospina cree, no es lo que William Ospina opina. No, eso es un hecho comprobado en la historia.
¿sí? En el párrafo que sigue hay muchos otros ejemplos. Dice, no hay que negar que hubo intentos nobles que habrían podido dar grandes frutos. Hubo un instituto de fomento industrial, hubo un instituto de mercadeo agropecuario que fue valiosísimo, hubo una caja de crédito agrario que mucha gente recuerda con cariño. Lo mismo, nada de esto es una opinión, todo esto son hechos, información. Es un hecho que hubo un instituto de fomento industrial, eso no es lo está opinando William Ospina. Ya te doy la palabra, Michelle. Es un hecho que hubo un instituto de mercadeo agropecuario. Es un hecho que hubo una caja de crédito agrario. ¿Sí ven? Eso no son opiniones de William Ospina. Esos son hechos, información concreta. ¿Sí? A diferencia de este, por ejemplo, que dice, había que fortalecer a la comunidad, había que impulsar a la industria, había que crear empleo, había que extender las cooperativas. ¿Sí? Esto no es un hecho, esa es la opinión de William Ospina. Si ven que son diferentes, esto de aquí arriba son hechos históricos que se pueden demostrar, que tienen pruebas. Esto, en cambio, es una opinión de William Ospina. Él cree, él sugiere, está tratando de convencernos de que hay que fortalecer la comunidad, impulsar la industria, crear empleo, extender las cooperativas. Son dos cosas muy diferentes. Michelle, ahora sí te escucho. Profe, qué pena. Es que yo me tengo que retirar porque ahorita mi hermana tiene clase a las 3. No te preocupes. Igual esta clase queda grabada para que veas el resto ahorita más adelante. ¿Listo? Gracias, profe. Chao. Vale, hasta luego. Que estés bien. Bueno, ¿queda clara la diferencia que hay entre estas ideas y la información? ¿O hay alguna pregunta o quieren otro ejemplo? No, profe, Sí, quedó señor. muy claro. Listo, yo les hago caso, voy a revisar el chat mientras tanto. Parece por ahora que no hay nada, pero siempre después cuando vienen las tareas es que me doy cuenta que estas cosas no quedaron claras. Entonces, porfa, los invito a que me hagan las preguntas que necesiten. No hay ningún problema, ¿listo? Entonces, esa es la segunda parte. La última parte, pues, es muy simple y es la conclusión en donde se resumen todo lo que se dijo. En el último párrafito de la conclusión lo que se hace es resumir lo que se dijo, no es volver a repetirlo, pues porque si se vuelve a repetir queda una conclusión larguísima. La conclusión es un último párrafito en el que uno hace un resumen cortico, una suma rápida de todo lo que se dijo en el artículo. Por ejemplo, en el de perros y gatos. Entonces uno dice en el último párrafo, en conclusión, los perritos tienen beneficios emocionales porque lo quieren a uno mucho, tienen además beneficios terapéuticos porque se pueden utilizar para prevenir enfermedades, entonces por eso yo opino que los perros son mejores que los gatos. ¿Sí ven? Esa es una conclusión, simplemente resumo todo lo que dije en las partes anteriores para darle cierre al tema y darle cierre a la idea central que yo tenía sobre ese tema. Rápidamente, por eso leímos también el último párrafo de este artículo. Dice, solo una cosa puede protegernos del horror y el crimen. Que del horror y el crimen, perdón, él habla, se me lengua la traba. Aquí al comienzo dice, ya pasábamos del hurto al robo, del robo al asalto, del raponazo al atraco armado y se empezaba a hablar de la necesidad de emplear del pie de fuerza. En este párrafo él habla del crimen, entonces él resume esa idea acá. Solo una cosa puede protegernos del horror y el crimen. Solo una cosa puede salvar a nuestros líderes sociales. De los líderes sociales hablan aquí en este párrafo. A nuestros niños. De los niños sí creo que no habla por acá. Hasta donde recuerdo la lectura que hice, creo que no habla acá, pero en fin, es un resumen de sus ideas. Que estemos acompañados, que seamos conscientes los unos de los otros, que cuidemos los unos de los otros, que formemos por fin una comunidad. Vean que vuelve esta última idea, dice que formemos por fin una comunidad, está casi que repetida de aquí del comienzo. Lo que hay que fortalecer es a las comunidades. ¿Por qué? Pues porque es que es la conclusión. Él está resumiendo lo que ya había dicho anteriormente. Entonces lo único que hacen al final es eso. Es decir, en conclusión, estas son mis ideas a favor y por eso yo digo que mi idea, que mi opinión es importante. Básicamente es eso. Esta partecita de la conclusión es muy cortica, pero es muy importante y sobre ella vamos a hablar la próxima clase un poquito más a fondo. ¿Listo? Cuando ya hayamos abordado
la introducción y el cuerpo del artículo. Pero queda claro que la conclusión trata de resumir lo que se dijo en el resto del artículo, o hay alguna pregunta o quieren algún otro ejemplo. No, señor. No, profe, quedó muy claro. Yo reviso el chat, uno nunca sabe. Listo. Esas son las tres partecitas de un artículo de opinión. Repito, resumen así rápidamente. La introducción, donde se presenta el tema y la idea respecto de ese tema. El cuerpo del artículo, donde se dan argumentos de esta idea de la introducción y donde se da información relacionada con la idea de la introducción, y finalmente la conclusión, donde se hace un resumen de todo lo que se dijo anteriormente. Esa es la estructura, ese es el esqueleto, como les decía ahorita hace un momento. ¿Sí? La próxima clase vamos a empezar a ver cómo se rellena ese esqueleto, cómo se le pone, como les decía hace un momento, la carnita y la pielita. ¿Cómo se crea ese esqueleto del artículo de opinión? Primero, hay que pensar en el tema. ¿De qué voy a hablar en mi artículo de opinión? Ojo, tema, todavía no la idea. Primero el tema. Entonces, si voy a hablar de perros y gatos, o si voy a hablar de las comunidades, o si voy a hablar del Profe. Real Madrid. Señor, ¿El tema tiene que ser el mismo de la clase anterior? todavía no estamos hablando de tarea. ¿Listo? Por ahora estamos viendo son las definiciones de qué quiere decir todo esto. ¿Listo? Esto todavía no tiene que ver con la tarea. Estoy simplemente Bueno. explicando. ¿Sí? Cuando vayan a escribir un artículo de opinión, les repito, lo primero es el tema. ¿De qué tema van a hablar? Perros y gatos, del Real Madrid, del COVID-19, de las clases virtuales, de mi vecino, de... El tema puede ser el que ustedes quieran, siempre y cuando, les repito lo que vimos en la primera diapositiva, sea llamativo, sea relevante y sea vigente, es decir, que sea importante, que llame la atención y que sea de hace poquito o que sea del presente, ¿listo? Cualquier tema que cumpla con esos tres elementos, ¿listo? Un tema relevante. Además, tiene que ser un tema que ustedes conozcan, porque ¿cómo van a opinar acerca de algo que ustedes no conocen? Hay que conocer de lo que uno va a hablar, porque no va a poner uno a inventar ahí, aunque tristemente hay muchos disque periodistas que se ponen a hablar sin saber de lo que hablan, ciertas personitas por ahí que se ponen a decir que una docena de huevos vale 1.800 pesos, por ejemplo. Digo, gente inmensa que se ponen a inventar cosas de vainas que no saben, se ven así de ridículos. Entonces esa no es la idea. La idea es escoger un tema relevante y un tema que ustedes conozcan, ¿sí? Entonces, la idea no es que ustedes se pongan a hablar de la física cuántica en las partículas subatómicas. Ese es un tema relevante, hoy en día se habla mucho de eso, pero pues ustedes no conocen, yo tampoco conozco mucho de eso, entonces como que de pronto hay que pensar en un tema diferente. Entonces, las clases virtuales. Ah, bueno, ese es un tema relevante porque todavía hoy en día estamos en clase virtual y aparte es un tema que ustedes y yo conocemos. Estamos metidos en clases virtuales. Ah, ese tema sí me sirve. Cuando tenga un tema relevante, un tema importante y además un tema que yo conozca, después de eso hay que empezar a pensar en las ideas. La primera idea en la que hay que pensar es en la idea central, es decir, en ¿cuál es mi opinión respecto de ese tema? Entonces, si el tema es perros y gatos, entonces, ¿cuál va a ser mi idea? No, mi idea va a ser que los gatos son mejores que los perros. Si voy a hablar del Real Madrid, mi idea, mi opinión va a ser que el Real Madrid va a quedar campeón de la Champions, por ejemplo. Si mi tema es las clases virtuales, la idea central puede ser que las clases virtuales son muy malucas, por ejemplo. Esa es la primera idea que hay que pensar, la opinión, ¿sí? Después de tener el tema, tengo que pensar en esa opinión y así organizo esa idea. Luego de tener la idea central, de tener la idea principal, empiezo a pensar las ideas que van a defender mi opinión. Es decir, los argumentos a favor de esa idea.
Entonces, si mi opinión es que los gatos son mejores que los perros, entonces empiezo a buscar ideas que defiendan esa opinión. Por ejemplo, que los gatos, ellos no se andan haciendo por ahí en cualquier lado, ellos son muy organizados con cuando van a hacer chichi, cuando van a hacer popó, porque siempre hacen en su cajita de arena. Los perros, eso sí, toca enseñarles, porque si no se hacen, mejor dicho, donde les da la gana. Entonces, no, los gaticos, en cambio, son muy limpios. El ronroneo de los gatos, por ejemplo, es terapéutico. Eso está demostrado. El ronroneo de los gatos alivia el dolor. ¿Sí? Entonces, esa es una idea también, un argumento que me sirve. ¿Sí? Un gatico, por ejemplo, se puede dejar solo más tiempo que un perro. Si un perro lo deja uno solo muchas horas, el pobre perro se deprime, se estresa, hace males. El gatico, pues tampoco es que lo pueda uno dejar solo todos los días, no. Pero sí es un poquito más independiente que el perro. Ese sí lo puedo dejar yo solito y no se va a comer las matas, no se me va a mascar los tenis y cosas así por el estilo. El control del televisor, en fin. ¿Sí ven? Después de tener la idea central, ejemplo, los gatos son mejores que los perros, organizo las ideas a favor de esa opinión. ¿Sí? Que los gatos son más limpios, que los gatos son analgésicos y que los gatos son más independientes. Organizo mis ideas. Si es necesario, consultan por información, buscan información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el tema de las clases virtuales es que las clases son muy malucas y ustedes buscan en internet, bueno, ¿qué ha pasado con las clases virtuales? Entonces ustedes encuentran una noticia por allá que dice que el 60% de los estudiantes que estuvieron en clases virtuales en el 2020 perdieron el año. Ve, eso no lo sabía. Esa información que consultaron les sirve, porque esa es información a favor de su opinión. Entonces, mira, encontré esto, que la gente en clases virtuales perdió mucho el año. ¿Sí ven? No es obligatorio consultar, solo si es necesario, porque repito, la idea es que el tema sea conocido, que ustedes conozcan sobre el tema. Pero pues si de pronto eligen un tema y se quedan sin muchas ideas, pueden consultar. ¿Listo? Sobre este detalle de la consulta vamos a hablar la próxima clase para diferenciar entre qué es una consulta y qué es plagio, pero por ahora vamos a quedarnos ahí. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengo mi tema, perros y gatos, ya tengo mi idea central, que los gatos son mejores que los perros, ya tengo mis argumentos frente a esa opinión, que los gatos son más limpios, que los gatos son más independientes y que los gatos son analgésicos, lo único que me queda es redactar, escribir, rellenar el esqueletito. ¿Sí? Básicamente son esas tres partes. ¿Ya? Esta última parte, rellenar el esqueleto, es de lo que vamos a trabajar la próxima clase. La redacción es muy interesante que ahorita el señor acudiente que estaba hablando con nosotros nos decía que hay un trabajo duro que hacer con la redacción. Vean lo que son las cosas, ¿no? Sobre esto vamos a trabajar la próxima clase. Está aquí porque es que esto es muy importante. Saber redactar un artículo de opinión. Estamos conectados, estamos de acuerdo en que es muy importante que ellos sepan, que ustedes aprendan a redactar lo que son las cosas. Pero en fin, estos son los pasos para crear un artículo de opinión. Rápidamente resumen. Escoger un tema que sea relevante y que ustedes conozcan. Organizar sus ideas, su opinión y argumentos a favor de esa opinión. Si es necesario, consulta. Y finalmente sentarse a escribir, a redactar el artículo de opinión. Vi que Dana tenía levantada la manito. ¿Fue por error otra vez o tienes alguna pregunta? Profesor, fue el mismo tema que usted está diciendo, pero con cosas diferentes. No, no se me copien. Ustedes saben que a mí no me gusta que se me copien porque eso son mis ideas. No se me copien de mis ideas, no sean copiones. No, hablando en serio, no. La idea es que ustedes no, porque pues tan fácil de hacerse lo mismo que digo yo, no. Por ahora la idea es que no, que creen ustedes un tema aparte de perros y gatos. ¿Listo? Y aparte de, ¿qué fue lo otro que dije? Clases virtuales y aparte del Real Madrid, fue también lo que dije. Aparte que no sean esos tres. ¿Queda claro estos pasitos para construir un esqueleto de artículo de opinión? ¿Hay alguna pregunta? ¿Necesitan más ejemplos? No, señor.
Laura No, Oviedo, señor. tienes la No, manito señor, profe. levantada. Laura, No, muy bien. señor, profe. Una pregunta. ¿Este trabajo toca hacerlo a mano o lo puedo hacer en computador? No se me adelanten. Ustedes ya creen que les voy a poner de tarea hacer un artículo de opinión. No se me adelanten. Ya les voy. Lo que sigue es la parte que todos ustedes esperan con muchas ansias y con mucha emoción. Pero esta tarea todavía no es escribir un artículo de opinión, porque para eso necesita, ahorita solo vimos el esqueleto, la estructura. La próxima clase vamos a aprender a rellenar esa estructura porque tiene una forma muy particular. Entonces todavía sería injusto ponerlos a escribir un artículo de opinión porque les iría mal. Y pues, mi idea, a mí no me gusta, contrario a lo que algunos pueden creer, a mí no me gusta poner malas notas, a mí no me gusta rajar a mis estudiantes. No, yo quiero que les vaya bien. Entonces sería injusto ponerlos a escribir un artículo de opinión sin haberles explicado cómo se escribe un artículo de opinión. Si no, pues no estaría haciendo mi trabajo. Entonces todavía no. ¿Listo? Antes de pasar a la tarea, otra vez, ¿todo claro? ¿O alguna pregunta? ¿Necesitan algún ejemplo? ¿Todo No, bien? señor. No, señor. Perfecto. ¿Listo? Entonces ahora sí, la parte que todos estaban esperando, que todos los añoran con mucha emoción, la tarea. Ojo, porfa, para que no pierdan trabajo, es decir, para que no hagan trabajo de más, sigan bien las instrucciones de la tarea, porfa. La primera tarea que no sale aquí, porque no es de esta clase en particular, de la clase de hoy, sino de la clase de lengua castellana en general, es corregir el artículo de prensa, el que subieron el domingo pasado. Yo les hice correcciones, porfa. Lo principal es que corrijan ese. Esa es una principal, porque no les fue bien a la mayoría. Tienen notas muy bajitas, entonces porfa, corríjalo. Eso por un lado. La de hoy, la tarea de la clase de hoy es el esqueleto, porque todavía no sabemos cómo llenar ese esqueleto, entonces solo van a hacer el esqueleto de su artículo de opinión. Van a escoger el tema, es decir, una película o un programa de televisión, el que ustedes quieran, menos probablemente las noticias, tal vez. De resto, me ponen ahí, el tema que yo voy a escoger es Pedro el Escamoso, el Factor X, y no sé qué más estarán dando. No, la verdad no sé qué más programas estén dando, pero en fin, ustedes que ven más televisión, pues sabrán el que quieran, o una película, entonces Los Vengadores, o El Hombre Araña, o La Maldición de la Llorona, bueno, no sé, el que quieran, una película o un programa de televisión, El conjuro, profe. lo que quieran, el que quiera, listo. Una peli, pero siempre y cuando sea o una película o un programa de televisión. Solo uno, ya me los estoy imaginando ahorita entregando la tarea con una película y un programa de televisión. No, es una película Una saga. o un programa de televisión. Uno solo, el que ustedes quieran, o una película o un programa de televisión, no los dos. Ese es el primer punto. El segundo, van a elegir la idea central sobre esa película. Entonces, si van a hablar de La Maldición de la Llorona, mi idea central es que esa película no dio miedo. Puede ser. O si es de Pedro el Escamoso, la idea central puede ser, esa novela es muy chistosa. Puede ser. La idea que quieran respecto de esa película o de ese programa, sea a favor o en contra. ¿Sí? Que Pedro el Escamoso es bueno, que Pedro el Escamoso es malo, que el conjuro sí da miedo, que el conjuro no da miedo. La idea que ustedes quieran. ¿Listo? Una vez tengan esa idea central, tengan esa opinión, van a escribir mínimo 3 argumentos, 3 ideas a favor de esa idea central. Entonces, si su idea es que la película de La Maldición de la Llorona no dio miedo, primer argumento que defiende esa idea central. El monstruo de la Llorona se notaba mucho que era una persona ahí pintada y efectos especiales, se notaba mucho. Primer argumento para defender que esa película no dio miedo. Segundo, casi no salía, salió muy poquito la Llorona en la película, entonces pues si sale muy poquito, pues no da miedo. Ese es el segundo argumento. Y tercero, la mayor parte de la película sucedió en el día.
Y en el día no da susto, tiene que ser en la noche para que uno lo asuste, pero en esa película salió la mayoría de la película sucedía en las horas del día con la luz del sol, eso no da miedo. ¿Sí ven? 3 argumentos a favor de esa idea central. ¿Listo? Entonces, otro ejemplo, digamos que ustedes van a decir que Pedro el Escamoso es una novela muy chistosa. Entonces, primer argumento, la actuación de Miguel Baroni es muy buena, el man es muy buen actor y es muy gracioso. Entonces, ese es un argumento. 2, el baile del pirulino es muy ocurrente, es muy ridículo y eso da risa, es chistosito, es chistoso. Entonces, segundo argumento de que Pedro el Escamoso es una novela chistosa. Tercero, las cosas que le pasan a la gente en esa novela también son muy chistosas. Entonces, yo hace años que no veo esa novela, entonces no sé qué pasará, pero digamos, por ejemplo, me acuerdo de la vez que le iban a botar las botas a la basura a Pedro. O alguna vez en un comercial vi que, ya no me acuerdo ni de los nombres, pero lo agarraron por allá en toalla saliendo del baño y eso fue muy chistoso. Entonces, las cosas que suceden en la novela son chistosas. Listo. 3 argumentos que prueben esa idea central. ¿Listo? Todavía no van a escribir el artículo, solo es el tema, la opinión y mínimo 3 argumentos que defiendan esa opinión. ¿Listo? Además de la fecha que ya ahorita se las voy a decir. ¿Alguna pregunta respecto de la tarea? ¿Quieren otro ejemplo o todo quedó claro? Profe, Todo quedó claro, profe. Juan David. ¿y si una persona elige la película que uno quería y no sabía? No pasa nada. No pasa nada, pues precisamente por eso. Desde que no sea la maldición de la Llorona, porque esa es mi idea y no se me pueden copiar, ya se los acabo de decir. No pasa nada, pues porque hay películas que son muy populares, entonces, pues no hay ningún problema. Lo que no puede ser igual son las opiniones, la idea central, ni los argumentos, porque eso sí ya es copia, eso sí ya es otra cosa. Si, por ejemplo, yo me encuentro con que 2 personas van a hablar de Rápido y Furioso 9, pues no me va a preocupar porque esa película está saliendo, el tráiler de esa película está saliendo en todo lado. Han salido muchos comerciales y en Facebook sale a cada rato, es una mamera. No me sorprende. Pero si 2 personas me van a decir que esa película va a ser la mejor de toda la saga de Rápido y Furioso, y luego en el tercer punto 2 personas me dicen que va a ser la mejor porque viajan al espacio, eso sí ya me va a preocupar, eso va a ser copia y eso va a dar 0. ¿Listo? Entonces no pasa nada que coincidan en la película o en el programa de televisión, pero en el segundo y en el tercer punto sí no pueden coincidir. ¿Listo? Porfa. ¿Alguna otra pregunta? ¿O todo claro? Mientras voy pasando aquí a Schoology, por si acaso, no veo nada. Listo. Vale. ¿Para cuándo? Ahí están viendo todavía mi pantalla, ¿cierto? Ahí en Schoology. Sí, señor. Sí, señor. Parece que ya está bien. Ahorita estaba molestando, pero pues no ha vuelto a molestar por ahora. ¿Listo? Igual, tienen mucho tiempo, porfa. No me vayan a salir después con que iba a subir la tarea y estaba caída la plataforma. Pues si van a subir la tarea el domingo a las 10 de la noche y preciso está caída, pues obvio que eso va a ser un problema. Pero si hacen su tarea con tiempo, entonces la van a subir, digamos, ya no el domingo a las 10 de la noche, sino el miércoles. Y, hombre, preciso se cayó la página. Bueno, como hice mi tarea juicioso o juiciosa a tiempo, pues entonces no la subo el miércoles, sino el jueves, o el viernes, o el sábado. Entonces no se esperen a última hora porque estas cosas pasan. Que se cae la página, que se fue el internet. Entonces, mi sugerencia es que no esperen a última hora para subir las tareas, ¿listo? Pero bueno, pongo aquí tarea número 6. Si carga esto algún día. Listo. Tarea. Tarea número 6. ¿Para cuándo?
Hoy estamos a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta el mes entrante tienen. Hasta el 2 de mayo tienen para entregar la tarea. ¿Listo? Por favor, tienen bastante tiempo. Trabajo en clase y de paso lo pongo en séptimo B. Carpeta, segundo periodo, trabajo en clase. Listo. Profe, Ahí ya quedó. Señor, el 2 de mayo es un domingo. sí. Siempre el plazo de mis trabajos siempre es un domingo. Mira, Sunday, que ustedes como saben mucho inglés, quiere decir domingo. La tarea número 5. La tarea número 4, Sunday, que quiere decir domingo, siempre. Yo siempre les doy hasta el último día. Debería dejar hasta el viernes para yo calificar el fin de semana. Pero no, les dejo hasta el domingo incluso. Siempre. Siempre ha sido así. Incluso en el primer periodo. Venga, miramos el primer periodo. Que ustedes ya no lo pueden ver, pero yo sí lo puedo ver todavía. Entonces, vean, Sunday, domingo. Sunday, domingo. Bueno, estas nivelaciones sí tenían fecha institucional, entonces no lo pude poner hasta el domingo. Pero mis tareas siempre las dejo hasta el último día. Listo, revisamos que en séptimo B también haya quedado, por si acaso. Ahí quedó, tarea número 6, domingo 2 de mayo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta?